Muchas gracias, doctor Salazar. A continuación recibimos al juez de la Corte Constitucional del Ecuador, Joel Escudero Solís, con el tema incumplimiento de sentencias de reparación integral. Muchas gracias. Realmente es un gran honor y poder compartir las experiencias de mis colegas a nivel de Iberoamérica. Quiero reconocer y felicitar el trabajo de la Convención en cuanto a esta ardua labor de unirnos para poder compartir y deliberar acerca de los problemas que atañen a la justicia constitucional. Yo reconozco, digamos, que el cumplimiento de las sentencias es un desafío de la justicia constitucional. Por un lado, porque brega por las razones institucionales deliberativas que son parte, digamos, de las decisiones que se construyen para incluso tratar de persuadir a los órganos obligados que cumplan estas decisiones voluntariamente. Esa creo que es uno de los estándares más altos que busca que el tribunal pueda materializar sus decisiones. Sin embargo, no ocurre de esa manera, sobre todo cuando las decisiones tienen medidas de reparación integral que buscan transformar ciertas prácticas que podrían ser sistemáticas o que podrían imponer barreras al ejercicio de los derechos por temas de transformación de tipo cultural o institucional. Este dilema y estos problemas forman parte incluso del prontuario de incumplimiento que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde es claramente evidente que las medidas de restitución que tienen medidas de inmediato cumplimiento, así como las de reparación económica, se cumplen casi en toda la región en un 70%. Pero las medidas que buscan investigar y sancionar a quienes hayan cometido actos u omisiones que vulneraron gravemente los derechos humanos, estas no se cumplen y se cambian los datos, no se cumplen casi en el 70% a nivel regional. Y por lo tanto, a partir de 2015, el Sistema Interamericano pues, creó una oficina de seguimiento de sentencias a nivel regional, buscando mecanismos para lograr su cumplimiento. La realidad descrita en el caso de Ecuador también enfrenta este tipo de dificultades, ¿no? Los jueces ya estamos muy conscientes de que llegar a la decisión no lo es todo, ¿no? Y por lo tanto, nosotros tenemos ya, en el caso de definir a una sentencia como parte del derecho procesal constitucional, que el mecanismo de concreción de la Constitución es cualquier proceso constitucional en la dimensión y las competencias que esta Constitución haya otorgado. En nuestro caso está un conjunto de derechos que tiene 7 categorías, cuyo desafío constitucional supone que también las competencias del tribunal están distribuidas en función de esa capacidad que otorga la Constitución. Por un lado, aquellas que se refieren al control constitucional y por otro lado, aquellas que se refieren a la protección de los derechos. Creo que es importante dejar claro cuál es el efecto del incumplimiento. Por un lado, podemos decir que para que se haga cumplir podemos utilizar la fuerza devenida del desacato o la razón persuadida por el diálogo y el seguimiento en la ejecución con
como han hecho otros tribunales, con audiencias de seguimiento involucrando a las víctimas, a las instituciones y retomando el tribunal su papel para lograr el cumplimiento de las sentencias. Entonces, tenemos nosotros esos mecanismos, digamos, a partir de la experiencia de los tribunales como para lograr la materialización de las sentencias. Pero el incumplimiento afecta al ejercicio de los derechos de las víctimas cuyos derechos ya fueron reconocidos. Debilita las garantías jurisdiccionales y los mecanismos de control de la propia Constitución. Y también afecta a la institucionalidad de las Cortes y Tribunales Constitucionales. Teniendo en cuenta aquello, creo que es un tema fundamental que las Cortes se preocupen por el cumplimiento de sus sentencias, más aún aquellas sentencias que construyen decisiones robustas sobre el ejercicio de derechos como los derechos económicos, sociales y culturales y que buscan remover obstáculos discriminatorios o de otra índole para que se puedan concretar en la práctica. También debemos reconocer que frente a ese flagelo en modelos institucionales débiles con graves problemas para el ejercicio de derechos en materia institucional, los mecanismos de ejecución de carácter judicial son insuficientes. Y por lo tanto, los tribunales, a partir de su experiencia, han venido o estableciendo salas de seguimiento o creando unidades de seguimiento, así como también creando comisiones delegadas a otras instituciones para que verifiquen si las sentencias se materializan. La relación entre el componente institucional, los recursos y el tiempo ciertamente constituyen un desafío y sin embargo de aquello el incumplimiento persiste. Existen problemas también relacionados con el orden sociocultural, ¿no? En el caso de América Latina es tal vez muy conocido, en el caso de Ecuador, por ejemplo, la frase se acata pero no se cumple o cumplo si me conviene, como lo recoge en el texto de César Rodríguez Garavito, cómo podemos hacer un sistema judicial, un sistema de Estado de Derecho que funcione si tenemos de parte del escenario de la cultura, también esta relación que es constante y que se aplica también al incumplimiento de sentencias que, por otro lado, también obligan a instituciones públicas que en muchos de los problemas que se puede tratar, como en los casos de desigualdad estructural que podrían suponer incluso el desarrollo de políticas públicas, podrían suponer la toma de medidas estructurales como la capacitación en materia de derechos humanos o de género, también podrían suponer medidas simbólicas como el reconocimiento de la culpa en la vulneración de derechos, se suelen, digamos, dilatar en el tiempo. Y esto también responde a un problema de carácter político, según la doctrina. No solamente es cumplo si me conviene, sino cuál es el cálculo político y el tiempo que tengo para hacer cumplir una sentencia constitucional de estas características. En ese sentido, es importante reflexionar no solamente el modelo de reparación, sino también acerca de las estructuras institucionales con las cuales deben contar las Cortes y tribunales para lograr efectividad en sus sentencias. En ese sentido, para esbozar algunas ideas, yo no me referiré tanto a los casos concretos, ya mi colega Carla Andrade lo ha hecho de manera espectacular y con mucho detalle. Podríamos categorizar de forma general que la decisión jurisdiccional, como ya se han referido varios en este panel, se refiere a la materialización de la cosa juzgada. Muchas veces la cosa juzgada entra en conflicto con el propio instituto de reparación integral, ¿no? Una institución fuerte frente a una institución más porosa, más de adecuación, más de contestación a las cuestiones relacionadas con las víctimas. Y luego vienen al menos 3 problemas que deben ser resueltos.
El primero es uno de carácter orgánico. ¿Con qué instrumentos institucionales cuentan los tribunales para lograr que sus sentencias se cumplan? Las unidades de seguimiento son indispensables. Nosotros, a partir de la Secretaría Técnica Jurisdiccional, en eso quiero yo reconocer incluso a nuestra secretaria técnica, la doctora Lorena Molina, han hecho un trabajo espectacular en sistematizar el universo de todas las decisiones pendientes y en clasificar qué tipo de medidas están pendientes y qué tipo de medidas están cumplidas. Muchas de las sentencias tienen medidas de carácter dispositivo que se cumplen automáticamente por el propio orden jurídico. Hay un conjunto de decisiones que suponen decisiones de desigualdad estructural o estado de cosas inconstitucionales, como se conocen en otros países, que requieren la activación de varios mecanismos a saber del seguimiento. En eso, nosotros también estamos experimentando realizar audiencias de seguimiento, escuchar a las víctimas y también establecer, digamos, una continuidad del seguimiento de las medidas en función de la gravedad y en función de las transformaciones estructurales que preveía la sentencia. Y en ese sentido, tratando de utilizar los mecanismos institucionales para lograr el cumplimiento. En el caso de Ecuador, la Constitución en su artículo 86 pues establece que frente al incumplimiento la Corte puede destituir a los funcionarios públicos que no han cumplido con estas decisiones. Pero entre el cumplimiento y el incumplimiento no tenemos como una fase intermedia y claro, no todas las decisiones pues requerirían llegar a ese extremo. Y corresponde no solamente a la Secretaría Técnica, sino al Pleno de la Corte Constitucional, conocer las dificultades del cumplimiento en su variable y en su magnitud para ir concretando medidas adecuadas que persuadan incluso a un cambio contracultural para hacer del cumplimiento un mecanismo de efectividad de la Constitución. En ese sentido, creo que se aboga mucho porque el cumplimiento se construya a partir de entender que las sentencias puedan hacer posible que las transformaciones se lo hagan por la fuerza de la razón y no necesariamente por el ejercicio de la fuerza bruta. Y en ese sentido, pues creo que como tribunales y cortes constitucionales reafirmamos ese compromiso para poder seguir pensando en mecanismos institucionales del cumplimiento y del seguimiento. Dentro de aquellos también son importantes tener en cuenta que, por ejemplo, esto más bien ya como una proposición, la publicidad de las sentencias incumplidas podría ser una buena forma de hacer avergonzamiento institucional. También se han hecho investigaciones muy interesantes de comprometer a las instituciones públicas a mecanismos automáticos de cumplimiento mediante una especie de como contrato inteligente con el seguimiento automático y otras modalidades que también podrían involucrar hasta la inteligencia artificial, parte de la ejecución de estas sentencias. En ese sentido, pues, este es la charla que yo les venía a ofrecer y quiero agradecerles por haberme escuchado. Muchas gracias.